Notación RS. La notación RS es utilizada para moléculas quirales. Vamos a ver el ejemplo de unas manos. Son la imagen especular que se reflejaría en un espejo, pero no son idénticas, ya que no se pueden superponer. A esta propiedad se la denomina quiralidad. Si las superponemos, vemos cómo los pulgares no apuntan hacia la misma dirección. Los enantiómeros son dos imágenes especulares de una molécula quiral. Tienen la misma composición y son imágenes especulares no superponibles, pero no son la misma molécula. En estos casos se utiliza la notación RS. Vemos cómo si giramos la molécula y la superponemos, los enlaces, al igual que los pulgares de la mano, no coinciden al 100%. Veamos dos imágenes especulares de moléculas que poseen un carbono asimétrico, representado por un asterisco. Un carbono asimétrico es aquel que se une a cuatro átomos diferentes y forma un estereocentro o centro estereogénico. A pesar de que todas las moléculas con un estereocentro son quirales, no todas con más de un centro quiral tienen por qué serlo. Las moléculas quirales no pueden tener ningún plano de simetría. Para dar prioridad a las cadenas se utilizan las reglas de secuencia de Kahn, Ingold y Prelog, que dicen lo siguiente. 1. Prioridad por número atómico o los isótopos por número másico. 2. Si empatan a número atómico, se mira el siguiente átomo de la cadena. 3. Cuando hay dobles o triples enlaces, se sustituye por 2 o 3 enlaces simples, respectivamente. Es decir, un enlace doble son 2 simples y uno triple son 3 simples. 4. Se asignan las letras A, B, C y D según su prioridad. Y cuando el grupo D, el menos prioritario, se encuentre al fondo, si giramos en el sentido horario, siguiendo el orden ABC, tenemos el estereoisómero R, que viene del latín rectus, y también lo podemos recordar por right, que es derecha en inglés. Si giramos hacia la izquierda en sentido antihorario, tenemos el isómero S, del latín sinister, que significa izquierda. Con D hacia adelante se debe invertir la configuración, es decir, si sale R pasa a ser S, y viceversa. Con D en el plano, se debe girar la molécula hasta que D, el grupo menos prioritario, quede al fondo. Como vemos en la pantalla, se tira del bromo hacia arriba para que el hidrógeno quede hacia atrás. Si realizamos el giro en sentido ABC, giramos hacia la izquierda, por lo tanto estamos ante el estereoisómero S. Vamos a ver un ejemplo con una molécula con dos carbonos asimétricos. Dando prioridades según las reglas de secuencia, queda un isómero R en la izquierda, ya que giramos en sentido horario, con D hacia atrás. En el carbono de la derecha, con D hacia atrás,
giramos hacia la izquierda, siguiendo la secuencia A, B, C, lo cual nos indica que nos encontraremos ante el isómero S. Vamos con otro ejemplo. En la parte izquierda de la molécula, el giro es a izquierdas, pero como D se sitúa hacia adelante, se invierte la configuración a R. En la parte derecha de la molécula, el giro es hacia derechas, pero en este caso no es necesario invertir la configuración, ya que el grupo D ya se sitúa hacia atrás y por tanto queda como R. Por último, tenemos un compuesto cíclico. En el primer carbono asimétrico, la cadena principal es el bromo, la menos prioritaria el hidrógeno, y la cadena que vence es la de la izquierda, ya que tiene un carbono que une a un carbono que une a su vez a dos carbonos, frente a la cadena de la derecha, que tiene un carbono que une a un carbono que une a otro carbono. El giro ABC nos da, con D al fondo, el isómero S. El otro carbono asimétrico tiene D hacia adelante. El giro ABC es hacia la derecha y tras invertir la configuración resulta el isómero S. Y nada más, esto es todo en cuanto a notación RS. Nos vemos en la próxima lección.